Según un informe del Banco de Reserva del Perú realizado en el 2023, expuso algunos riesgos para la estabilidad económica. Entre ellas se encuentra el nivel de endeudamiento de los prestatarios del sistema financiero y el crecimiento de los créditos informales gracias a una ley que establece topes máximos en las tasas de interés hacia las entidades financieras. Si bien estudios realizados por el Instituto de Economía del Perú nos señala que el sistema financiero peruano cuenta con liquidez suficiente para poder pagar o emitir nuevas deudas, también se tiene que tener en cuenta que los prestatarios están más expuestos a posibles cambios en sus ingresos, y si este disminuye, afectará en la capacidad de pagar sus deudas, afectando la estabilidad económica. Por otro lado, luego de la implementación de la ley que establece topes máximos en las tasas de interés, repercute en las entidades financieras, ya que éstas no pueden tener un mayor margen de ganancia. Con ello, según la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, nos señala que los créditos informales aumentaron y ellos cobran tasas de interés mayores al 500% y el 79% de las personas recurren a ellos. En términos de PBI, el Fondo Monetario Internacional esperaba un crecimiento global de 2,8% en el 2023 y para el 2024 un 3,0%, según el informe de estabilidad del sistema financiero en mayo del 2023 de la Superintendencia de Bancas Seguros y AFP. El PBI en el sector financiero es muy importante para conocer el nivel de producción y servicios. El informe macroeconómico del cuarto trimestre del 2023 de las notas de estudio del Banco Central de Reserva del Perú, realizado el 23 de febrero del 2024, nos comenta que la cuenta financiera privada del 2022 pasó de una entrada neta de capitales de largo plazo de 5,9% del producto para un aumento de activos externos netos de 0,1% en 2023. Esto estuvo compuesto por aumento en los pasivos de 1,9% del PBI, siendo superado por los activos en el exterior de 2,0%. En el caso del déficit fiscal de 2023, se ubicó en 2,8% del PBI, mayor 1,1% al del 2022, a causa de la contracción de los ingresos corrientes. Finalmente, el financiamiento total al sector privado aumentó un 1,4% en diciembre del 2023 respecto al mismo mes del 2022, reflejando la expansión del crédito otorgado por las sociedades creadoras de depósito y del endeudamiento externo privado. Según el reporte trimestral de mercado laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en el primer trimestre de 2023, el empleo en el sector financiero creció en un 4% con respecto al primer trimestre del año pasado. Además, según el informe de la SBS realizado en mayo de 2023, la población económicamente activa se incrementó en un 2% en marzo de 2023 en este sector y se mantiene por encima de los niveles prepandemia de manera consistente desde marzo de 2022. Sin embargo, si hablamos de trabajadores en modalidad de teletrabajo, ese tuvo una variación negativa de 16,2%. 1. La caída de los tipos de interés. Antes, el dinero que tú tenías en un banco, en tu cuenta corriente, el banco podía coger parte e invertirlo un poco. Se podía invertir en activos seguros del Tesoro Público, por ejemplo. Y el resto depositarlo en el Banco Central Europeo. Y el banco obtenía algo de rentabilidad. Eso hizo que en el sector bancario todo fuese gratis. Las transferencias, las tarjetas, el acceso a las páginas web, la seguridad de las propias cuentas corrientes, todo gratis. Porque ganaban dinero por otro lado. Ahora no. Llevamos 7 años con los tipos de interés en negativo. No ganan con tu dinero. Es más, lo pierden. Este es el motivo de la subida de comisiones que estamos viendo en el sector bancario en los últimos meses. La banca pierde dinero con sus clientes. Es un problema de rentabilidad. Y si no tienen ingresos, tienen que recortar gastos. De acuerdo al International Monetary Fund, en la presente década, la combinación inusual entre shocks de la oferta ocasionados por la pandemia y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania crearon un escenario en el que la inflación alcanzó un pico máximo en contraste al observado en décadas pasadas. Por ello, entidades como la Reserva Federal, el Banco de Canadá y el Banco de Inglaterra subieron sus tasas de interés. Es más, se marcó un hito histórico, ya que el Banco Central de Europa subió sus tasas por primera vez en más de 10 años. Y es que el riesgo de la inflación para el sector bancario es más que significativo. Al respecto, nuestro experto nos comentará información clave sobre el impacto que tiene este indicador macroeconómico para el sector bancario. Pensemos en el efecto desde 2 puntos de vista. Primero, por el lado del ahorro. Cuando un ahorrista lleva su dinero a una entidad financiera, tiene la expectativa de ganar una tasa de interés durante el plazo que deja su dinero en dicha institución. Supongamos que el plazo es de un año y la tasa de interés ofrecida por la entidad financiera es de 5%, pero la inflación anualizada supera el 5%. Eso significa que al final del periodo, en términos reales, el ahorrista perderá dinero por el efecto inflacionario. Por lo tanto,
Muchas veces el efecto inflacionario desincentiva el ahorro en las personas. Ahora veámoslo por el lado de los créditos. De hecho, cuando la tasa de inflación en una economía empieza a elevarse, empieza a subir, también tiene un efecto directo sobre el precio que cobran las entidades financieras por los créditos. Estos realmente terminarán también siendo más altos, debido a que la entidad financiera también tendrá que empezar a tomar recursos más caros en términos reales para poder colocar los créditos que le solicitan los prestamistas. Además, pensando ya en la economía en general, el hecho de que se deteriore el valor de la moneda también tiene un efecto directo en el consumo y la inversión. Por lo tanto, cuando pensamos en el efecto de la inflación en el sistema financiero, nos damos cuenta de que es un efecto negativo, nocivo para una economía. De ahí que el Banco Central de Reserva del Perú, por mandato de la Constitución Política del Perú, tiene el objetivo de velar porque la inflación se mantenga en términos moderados y que permitan que la economía sea estable. En primer lugar, se identificaron riesgos significativos para la estabilidad financiera. Entre ellos, destaca el alto endeudamiento de los prestatarios y el aumento de los créditos informales. Esto afecta directamente la capacidad de pago y, en consecuencia, la estabilidad económica del país. Además, la ley de topes máximos en tasas de intereses ha tenido repercusiones importantes. Por un lado, ha reducido los márgenes de ganancia por las entidades financieras y, por otro lado, ha provocado un aumento de los créditos informales, los cuales cobran tasas superiores al 500%. En términos de variables macroeconómicas, la pandemia ha tenido un impacto significativo en el Producto Bruto Interno. En cuanto al desempleo, se ha observado un crecimiento de desempleo en el sector financiero, aunque el teletrabajo ha disminuido. Por último, la inflación ha aumentado debido a factores globales como la pandemia, los conflictos internacionales también. Finalmente, según la opinión de los expertos, la inflación representa un riesgo considerable para la estabilidad del sector bancario.